Y nos conectamos inmediatamente con nuestra plataforma de radio porque allí está declarando el ministro de Cultura, Alejandro Neira. Empezar preguntándole cómo ha sido el trabajo del Ministerio de Cultura. Usted recibió el encargo justamente del presidente de la República de priorizar la atención en los pueblos indígenas frente a la pandemia, apoyar las industrias creativas. ¿Cómo se ha desarrollado esta labor? ¿Cómo ha sido el apoyo a los pueblos indígenas? Hay, por supuesto, pronunciamientos en el sentido de que muchos de estos pueblos están abandonados, sin personal médico, sin medicinas, sin tratamientos, sin protocolos, pero ¿cuál es su evaluación, por favor? Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, efectivamente el Ministerio cumplió hoy 10 años y lo hacemos. En primer lugar, quisiera anunciar que gracias al apoyo del señor presidente y del Consejo hemos aprobado una política nacional de cultura que se ha presentado el día de hoy y se ha hecho pública, ha salido publicada en el diario oficial del peruano, y creo que eso va a orientar en buena medida el trabajo de nuestro ministerio, que ahora, como bien dices, está orientado a esos dos temas principales. Por un lado, el otorgar las subvenciones y el apoyo económico a las industrias culturales, a los actores, gestores culturales, organizaciones, pero también a los portadores de nuestro patrimonio inmaterial, músicos, danzantes, artesanos. Y el otro tema que mencionas, efectivamente, es un tema al cual le damos la mayor prioridad y con el cual coordinamos permanentemente con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero también con la presidencia del Consejo de Ministros, las Fuerzas Armadas, que permiten articular las labores del Ejecutivo para llegar a atender a las comunidades nativas. El trabajo es permanente. Ayer justo tuvimos una reunión de la Comisión Multisectorial que preside el Ministerio de Cultura para ver la situación de salud, especialmente de los pueblos indígenas. Tuvimos una reunión para que las propias organizaciones de pueblos nos indiquen cuáles son aquellos puntos en los cuales consideran deberíamos priorizar la atención. Se han hecho muchas acciones de salud, se está tratando de fortalecer el primer nivel de atención en salud a través de microredes de salud, pero efectivamente hay muchos lugares en los cuales todavía las comunidades necesitan atención, y eso es un poco lo que... ¿Pero qué ha pasado ahí, ministro? Perdón, porque justamente, como le comentaba, comunidades han expresado su desacuerdo, su protesta, hasta desesperación, porque no han sido atendidos. No se siente la presencia del Estado en el tema de la lucha contra el COVID-19 en esas zonas. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, en primer lugar, lo que hay que entender es que estas comunidades en realidad es donde la enfermedad ha llegado después. Primero, como es natural, esta enfermedad se concentró en las ciudades, en lugares de alta concentración de personas, y luego ha ido penetrando a las comunidades nativas. Pero hay un plan del Ejecutivo que ha otorgado un presupuesto al Ministerio de Salud, que lo distribuye a las direcciones regionales y por otro lado le permite adquirir medicamentos para la atención específica de las comunidades indígenas de la Amazonía. Y si bien es cierto, entendemos y comprendemos la preocupación que en muchos casos se traducen en los medios de comunicación, sí hay un plan de acción en el cual se está otorgando esos presupuestos, trabajando con los gobiernos regionales y sobre todo con los gobiernos locales para ayudarlos a tener mejor atención en salud. Recientemente la ministra Macetti además ha ido a varias de las acciones en las cuales a mí me han tocado participar. He participado más de 10 visitas justamente a diversas regiones amazónicas, muchas en Loreto, pero también en Amazonas, en Contortanqui, donde hemos llevado ventiladores, pero en algunas partes más pequeñas concentradores de oxígeno, que de acuerdo a la propia evaluación del comando COVID y de la doctora Macetti son más eficientes en esta situación, y medicina. Y lo que tenemos que hacer, y se está haciendo ahora a través de la coordinación con el Ministerio de Salud, pero también con el MIDIS, para que lleguen alimentos que están siendo otorgados por Jaliwarma, también gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas, que permiten llegar más rápido y de manera aérea a estos lugares en los cuales si no tardaríamos muchos días en llegar. Se está haciendo la atención en el primer nivel de salud para poder atender a las comunidades, y como les mencionaba ayer, tuvimos esta reunión para que ellas mismas nos digan en qué puntos consideran que todavía o deberíamos incidir más en estas circunstancias tan complejas para todo el país. Los esfuerzos están siendo desplegados a nivel nacional, hay diversos lugares en los cuales estamos atendiendo, pero nosotros estamos preocupados, permanentemente en contacto con personas de las comunidades que nosotros tenemos facilitadores, para que nos digan en qué lugares deberíamos incidir más en la intervención.
Ministro Neira, la política nacional que usted ha sometido a un diálogo durante varios años antes de ser publicada, se orienta en un marco temporal de 10 años, de acuerdo al Plan de la ONU para Sostenibilidad Global, ¿no? Pero, ¿qué se ha previsto para la conmemoración de nuestro bicentenario? Puede parecer que el tema es menor ahora, esperemos que a medida que salgamos de la pandemia cobre la importancia que tiene como movilizador moral y como un horizonte temporal que permite transmitir a los jóvenes y a los niños una sensación de orgullo por su país, que lamentablemente, por todo lo que estamos viendo estos últimos meses, se ve gravemente amenazado. ¿Cómo se inscribe la conmemoración de nuestro bicentenario en esta política nacional de 10 años que ha publicado hoy el Diario Oficial El Peruano? Sí, muchas gracias por la pregunta, Fernando. Bueno, lo importante de la política es que efectivamente nos da un horizonte temporal en el cual podemos priorizar acciones del Ministerio de Cultura, ponernos metas, ponernos objetivos claros, contar con indicadores, tener un sistema de información que nos permita hacer un gasto y una inversión eficiente en el sector. Y dentro de, efectivamente de la priorización, digamos, en los 10 años, tenemos por un lado una pequeña cartera de inversiones para el Bicentenario. En algunos casos tenemos, bueno, el proyecto especial Bicentenario pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros, pero justamente en razón de la pandemia se han priorizado aquellos temas vinculados al sector cultura, y tenemos una serie de acciones previstas, pequeñas intervenciones también a nivel nacional, como por ejemplo parques bicentenarios que se van a desarrollar en todas las regiones del país, obras emblemáticas en algunos casos como la de Pucho, la de la Compa de la Quinta, que necesita una renovación. Otras, aquí en Lima también, el Museo del Pueblo Libre, que estuvo cerrado incluso antes de la pandemia, necesita una intervención y estará lista la parte republicana, la parte más simbólica para este tema de la celebración del Bicentenario. Y terminamos también con la infraestructura del MUNA. Pero hay efectivamente una idea que tenemos que priorizar, que es que el país que queremos tiene que ser el Perú tiene todas las condiciones para ser una potencia cultural, y lo es en términos reales. Pero muchas veces creo que sucede que no valoramos. La política nacional lo que permite es, sobre todo, incidir en este aspecto, porque está orientada a los derechos culturales que tiene la ciudadanía. Necesitamos reforzar la identidad cultural, pero sobre todo esta valoración y este orgullo que tenemos o que debemos tener en general por nuestra diversidad cultural, y hacer que eso sirva como como un respaldo a nuestra economía. Todos coincidimos seguramente que el turismo que viene al Perú es Ministro Neira, cultural. Entonces, sí, perdón. Sí, entiendo perfectamente la perspectiva, y mi pregunta va a ser en realidad un tema prosaico, porque el asunto es que en los últimos años han habido cambios de ministros muy seguidos, y el último tuvo que ver, antes de que usted ingresara, con un aspecto muy terrenal que no debió nunca contaminar el Ministerio de Cultura, que fue el caso Richard Swing. Usted ya le ha puesto la vacuna al Ministerio de Cultura para evitar circunstancias de esta naturaleza que desmerecen completamente el trabajo que debía haber dentro del Ministerio de Cultura. O sea, ¿cómo nos garantizamos los peruanos que no vuelva a ocurrir una cosa parecida? Gracias, Mónica. Sí, bueno, más allá de las acciones concretas que hemos tomado en este caso, que pasan por brindar la información y determinar algunos cambios en la estructura orgánica del Ministerio, en la parte administrativa justamente, creo que la importancia de esta política nacional es que justamente lo que permite es orientar mejor el gasto para hacerlo más eficiente y transparente. Si hay algo que me queda claro es que los fondos públicos, además en una situación de emergencia, tienen que estar bien invertidos. Y teniendo un horizonte temporal de trabajo, una política nacional que dé metas, indicadores, un sistema de información en el cual tengamos objetivos claros, líneas de base claras sobre las cuales trabajar, vamos a lograr que no haya ningún tipo de malgasto de los fondos públicos, que creo que es lo más importante, bueno, en general en estas circunstancias de pandemia, pero que además es una política de gobierno, de lucha contra la corrupción. Entonces, creo que esta orientación de política, que es muy importante porque sirve de guía para el trabajo, es fundamental para que cualquiera que venga al Ministerio de Cultura tenga una orientación clara y tenga
condiciones claras para invertir eficientemente el dinero público. Muy bien. No sé si alguno de los compañeros tiene una pregunta final para concluir, Carlos. Ministro, hay una inquietud respecto a si es que se cumplen ya los protocolos, por ejemplo, para la reapertura de los teatros. Se habla de reapertura de otros locales que concentran obviamente gente, pero guardando las distancias se puede esto restablecer. Y bueno, ¿cuál es justamente el manejo que se está haciendo de parte del Ministerio en este tema? Si es que es factible, si es viable, ¿no?, la reapertura de los teatros para que la gente pueda asistir, obviamente guardando las medidas de prevención. Sí, desde el sector cultural hemos trabajado en todos los protocolos vinculados al sector, justo ya han sido publicados y presentados, por ejemplo, los protocolos sanitarios para museos, espacios culturales, espacios museales, sitios arqueológicos. Eso se estaba en la fase 3. Para esta fase 4 de la reapertura económica, que vamos a ver de acuerdo a las condiciones y la evolución de la pandemia, cuándo pueda iniciarse, estamos trabajando en un protocolo para la apertura del teatro y de las artes escénicas. Es complicado. Ayer yo mismo estaba en el Gran Teatro Nacional, que está haciendo algunos ensayos probando justamente estos protocolos sanitarios. Me resulta difícil porque dependiendo el teatro implica una expresión corporal en la cual la respiración y la expulsión de aliento hacen que sea de alguna manera un poco más complicado para una enfermedad como el COVID, pero se están trabajando en estos protocolos. Tenemos reuniones permanentes con todos los, las asociaciones y organizaciones vinculadas. Teníamos al ministro de Cultura, el señor Alejandro Neira, pues explicando el apoyo que le va a extender a las industrias culturales y también a las comunidades nativas en el marco de la